Pues nada, como prometí en el último programa, voy a contar un poco la Primera Guerra Mundial, cómo se formó, cuáles son sus antecedentes y luego los hechos más destacados de ella. Obviamente no en este programa. Esta vez solamente voy a contar más o menos cuáles fueron sus antecedentes, porque se simplifica mucho normalmente en el cine y demás, y hay algunas cosas que se creen de sabiduría popular que son erróneas. Pero vamos, lo que suele saber la gente es que los dos bandos principales eran la Triple Alianza y la Triple Entente. Ya de primeras no es del todo cierto, porque la Triple Alianza la formaban el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, pero Italia estuvo del lado de la Entente en esta guerra. Fue una guerra que venía de muy atrás, o sea, esto todo era por las tensiones entre las diferentes potencias coloniales europeas y por tensiones por los terrenos de las colonias. Lo que pasa es que todas las familias reales de Europa eran primos o directamente hermanos, entonces era como una pelea familiar por las herencias prácticamente. Una familia mal avenida. Es que eso es lo peor, no están tan mal avenidos, es que el año antes de que empezase la guerra estaban todos en una boda, todos juntos, de fiesta. ¿Sabes? Lo que pasa es que los negocios son los negocios. Tú y yo somos muy amigos, pero luego mis subordinados pueden matarse con los tuyos, que a nosotros no nos va a afectar. Luego nos quejamos del año 2020, fíjate, el 2014, que el 2013 estaban todos en una boda y en el 14 estaban todos de guerra. Hombre, y se les venía encima la gripe española, por si fuera poco. Sí, sí. Pero sí. Nada, pues eso, o sea, la cuestión es que la guerra iba a suceder sí o sí. El desencadenante del que voy a hablar ahora solamente fue pues la excusa, la gota que colmó el vaso, pero iba a pasar antes o después con cualquier otra excusa. La cosa es que en ese momento todos los países estaban llenos de alianzas muy liosas, porque muchas veces una potencia más importante se aliaba de forma diferente con dos menores simplemente para que esas dos no se peleasen, pero entre esas dos había tensiones y demás. Y eso fue lo que arrastró que por una guerra que tenía que haber sido entre dos países acabase el mundo entero en guerra, porque todos por cuestiones de alianzas y de honor tenían que defender a sus aliados, así que acababas luchando en el otro lado del mundo con gente con la que no tenías nada que ver ni tenías ninguna relación de odio. De ahí las treguas involuntarias que sucedieron que conté en el último programa. Y nada, la cuestión es, el desencadenante oficialmente fue el atentado y muerte del duque Franz Ferdinand o Francisco Fernando en España, que era el archiduque de Austria-Hungría y heredero de todo el imperio austrohúngaro. La cuestión fue un anarquista, ¿no? Quien mató a... No, esa es la cosa. Esa es la cosa. Se intentó hacer pasar por un atentado anarquista, pero luego la guerra acabó sucediendo porque durante la investigación se vio que no parecía ser un atentado anarquista. O sea, los pobres anarquistas se han comido una de atentados que no han cometido a lo largo de la historia. Es que es lo más fácil. Una pregunta, es lo más fácil. ¿Ese es el atentado que se produjo el 1 de septiembre en Belgrado? No, este es el 28 de junio en Sarajevo. Sarajevo, quería decir. Pero entonces, algo pasó el 1 de septiembre en algún momento, aparte de que nací yo en el 79, pero el 1 de septiembre yo me acordaba de esa fecha como algo marcado en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial y no me acuerdo. Venga, que si alguien lo sabe, que lo diga, que algo había. Adelante, perdón. Por 1.000 euros. Ahora mismo no caigo, pero la verdad es que me suena también esa fecha. Pero bueno, nada, pues la cuestión es eso, había diferentes alianzas, las dos principales eran, por un lado, la Triple Entente, que la formaron Rusia, Reino Unido y Francia, por el otro lado estaban Alemania y Austria-Hungría, porque en esta guerra Italia no se puso del lado de la Triple Alianza, así que quedaron como las potencias centrales. Y todo empezó pues por eso, estaba el archiduque de Austria-Hungría, que era el heredero al trono, estaba de visita diplomática en Sarajevo, cuando le emboscaron en un atentado con bomba que falló. Esto es una cadena de casualidades astronómicas, vamos. Estaban muy bien preparados, había 4 terroristas escondidos entre la multitud, sabían por dónde iba a pasar y todos iban armados. La cuestión es que el primero, al lanzar la bomba rebotó contra el chasis y estalló entre la gente, hiriendo a 20 y pico personas, si no recuerdo mal.
con lo que salieron corriendo, obviamente, el coche del archiduque, que es que encima era un descapotable, es que no tenía por qué rebotar la bomba. Pero bueno, salieron corriendo, con lo que los otros terroristas, con toda la muchedumbre y el caos, no pudieron alcanzarles. Así que llegaron a su destino sin mayor incidente. El archiduque incluso dio sus discursos y demás, aunque montó cierto pollo al alcalde porque dice, oiga, que vengo a visitarle y me lanzan una bomba. Pero bueno, al final para intentar arreglar la situación diplomática, decidieron ir a visitar a los heridos al hospital, con la mala suerte de que el chofer se equivocó de calle y tuvo que dar la vuelta. En ese momento se le caló el coche justo cuando estaban delante de una tienda en la cual estaba comprando uno de los terroristas que ya se había rendido porque hacía un par de horas que había pasado todo y habían perdido la oportunidad. Así que simplemente salió de la tienda y les disparó al coche. Hirió de muerte al archiduque y a la duquesa. Tardaron un rato en morir, tuvieron sus últimas palabras y demás, pero acabaron muriendo al poco rato. Y es que es increíble, pero bueno. Y parece de película de los hermanos Coen o de Tarantino, ¿no? Sí, no. ¿Quieres hermanos Coen? Y luego te tropiezas y... ¿Quieres hermanos Coen? El que había lanzado la bomba, que rebotó y falló, se tragó una cápsula de cianuro y se tiró al río. Y del impacto le entró una horcada y vomitó el cianuro, con lo que fracasó su muerte. Sí. Ese había sido el primer terrorista. Pues bueno, después de eso, este sí tuvo éxito por pura casualidad porque le aparcaron delante con un descapotable. Le aparcaron en la cara. Y nada, les disparó, les acabó matando y en todo momento dijeron que iban por su cuenta y que esto era porque eran anarquistas y demás, pero en la investigación se desveló que, vamos, de primeras tenían el plano de por dónde iban a pasar con todos los horarios de a esta hora en esta calle, luego paran en este edificio y luego hacen tal. Y se acabó desvelando que estaba involucrado el servicio secreto serbio, con nombres y apellidos de todos los mandos que les habían armado, les habían entrenado previamente, les pasaron por un túnel, era un golpe completamente preparado. Después de casi un año de tensiones y de estar, pues, cada gobierno negando lo del otro y diciendo que no, que esto han sido los terroristas, o el otro que no, que has sido tú, acabaron iniciando las hostilidades. Ahí empezó lo que es la Primera Guerra Mundial. Y como habían empezado los austríacos, y eso no estaba en el acuerdo, Italia se puso del lado de los aliados. Esto es importante porque a Italia se le prometió, y con esto ya termino, a Italia se le prometieron un montón de terrenos en las colonias que no se les dieron, y por esa razón, cuando acabó la guerra, el pueblo estaba suficientemente descontento como para acabar votando a los nacionalistas y el ascenso de Mussolini. Y por esa razón, en la Segunda Guerra Mundial, empezaron en el bando contrario. Hostia, eso no lo sabía, qué interesante. Es que son prácticamente la misma guerra con un interludio en medio. Entonces, sí. Todo lo que pasa en la segunda pasa por algo de la primera. En la población italiana había un resquemor, consecuencia de la primera es similar al que había en Alemania. Claro, ellos habían tirado por en Alemania lo que había era resentimiento porque les habían crujido. Una vez que les derrotaron, les pusieron unas medidas, de eso hablaré en otro programa. Pero en Italia lo que era traición. O sea, Italia había optado por no ponerse a favor de sus aliados, técnicamente por el honor de han atacado ellos, así que yo no me pongo de su lado, y a cambio no se les dio lo que se les prometía. Así que votaron a los nacionalistas que iban en contra de la gente que les había estafado, según su punto de vista. Sí. Qué bueno. Y así acabaron. Pues nada. Pero bueno, nada, iré contando esto en otras semanas. Venga, muy bueno. Está la serie del desenlace de la Primera Guerra Mundial por Halo. Y decir que sí, el 1 de septiembre del 39 comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial, nos lo dice Florencia, por un atentado simulado por Hitler. Supuestamente eran soldados polacos que habían disparado contra los territorios de Hitler, alemanes, y fue la excusa para Hitler desencadenar eso. No me acordaba de la fecha exacta, pero está más que probado, vamos, y documentado que era un golpe de falsa bandera.